La mirada de Samuel fue a mis partes íntimas. En un punto que él se empezó a acariciar. Él toma el rol de hembra y me decía, oh, no te sientas mal, porque has conocido los secretos de un siervo de Dios. Hubo hermanos que ofrecieron sus niños. Me hacía sentir que yo era su hija en maneras de las que ahora yo veo que eran abuso. Él no puede ser 23 horas apóstol y 1 hora un violador de mujeres y de niños. ¿Cómo es posible que esté haciendo esto? Es el hijo del siervo de Dios. Yo puedo decirle al muerto, levántate. Yo puedo decirle al ciego, ve. Yo le puedo decir al paralítico, camina. Y durante esta madrugada, el líder de la Iglesia La Luz del Mundo, Samuel Joaquín Flores, falleció a los 77 años tras padecer cáncer. Se prevé que su cuerpo esté expuesto durante 2 o 3 días en el templo de la sede de La Luz del Mundo en Jalisco. Probablemente el sucesor de Samuel Joaquín será su hijo mayor. Yo creí en Samuel Joaquín 100%. Porque con él nací, con él crecí. Entonces, yo lo miraba a él inalcanzable. Y yo recuerdo, yo tenía 10 años cuando él vino a Phoenix a visitar a la iglesia. En ese entonces estaba Nazón como ministro. A nosotros se nos dijo, sin apóstol el mundo se acaba. Cuando Samuel estaba enfermo, todos teníamos miedo. Todos teníamos miedo, pensábamos que el mundo se iba a acabar. Sin apóstol no hay vida, sin apóstol no hay salvación, sin apóstol somos nada. Como pude, agarré lo que tenía, saqué a las niñas de la escuela, porque estaban en la escuela, las saqué de la escuela y me fui con mis 3 hijas a Guadalajara. Y llegué allá, era un caos, los hermanos llorando por todas partes, durmiendo en las calles, desde los hermanos más humildes, más pobres que tú te puedas imaginar, durmiendo, unos con sus niños pequeños recién nacidos en las banquetas, esperando un milagro de Dios. Muchos esperaban que Él reviviera. Estábamos en consagración 24 horas. Los niños cansados, todos cansados realmente, y todos pues llorando, gritando qué va a pasar, y pues pídale a Dios que Dios ya nos revele quién será su próximo apóstol, nos gritaba. Y pídales, y no le están pidiendo con fe. Nos echaban la culpa a la iglesia. Aquí en la iglesia nos decía el ministro en turno, decía, es tu culpa que el siervo de Dios está enfermo por tus pecados, por tus faltas está enfermo, por tus faltas Él está pagando todas tus faltas. Si te gustaba oír música era pecado, si te gustaba tomarte una bebida alcohólica era pecado, todo era pecado, el maquillaje era pecado. Tú sí crees, yo sí lo creí, mi esposo lo creyó, y todos los hermanos, hubo hermanos que ofrecieron sus niños a Dios. Llévate a mis hijos, pero no te lo lleves a Él. Cuando yo fui invitado directamente por Samuel a tomar unas vacaciones en Puerto Vallarta, me recibieron y me dieron un coco que sabía de todo menos a coco. Subiendo las escaleras, que me dijeron que tenía 365 escalones, comenzando a subir, yo sufrí una erección en mi pene. Obvio, me da vergüenza, me da pena que me vean con el pene erecto. Meto las manos a mis bolsillos del pantalón y la mirada de Samuel fue directamente a mis partes íntimas. Yo no sabía nada de sexo, yo era un niño preparado sanamente dentro de una moral cristiana. Yo no andaba pensando en eso. Pero la situación sucede cuando después, al terminar de comer, dice que lo acompañe a lavar su vehículo, pero se me hizo muy extraño que nomás quiso ir conmigo.
porque Samuel no daba un paso si no estaban 10 guardaespaldas a su alrededor. Entonces fuimos a Mismaloya. En el camino se portó muy amigable, todo estaba muy bien. Me preguntaba si tenía novia, situaciones de esas. Y llegamos al río, se echó en reversa, él se baja, me dice, comienza a lavar. Y se me hizo fácil quitarme la camiseta, la metí al río, la mojé y con esa le empecé a tallar. Ese fue el error más grande que hice. Cuando regresó Samuel, no me despegaba la mirada del cuerpo. Y empezó a decir, oh, mira, tienes vellos en el pecho, se te ve muy bien, a tu novia le va a gustar. Y yo dije, pero no. Entonces, como yo estaba rehusando, él se acerca a mi cierre, me baja el cierre del pantalón y mete la mano. Obvio que un chamaquito de 16 años que tiene la testosterona a flor de piel, obvio, tiene una erección. Se voltea dándome la espalda, se baja el short que traía puesto y forza a que yo lo penetre. Es decir, él toma el rol de hembra y obvio que cuando tuve la eyaculación, él lo sintió, se sacó y yo me sentí muy, muy destruido en ese momento. Después, como hombre me sentí mal y todavía me dice bien descarado que vaya al río, que me enjuague. Entonces, voy al río, me enjuago, se olvidó de que íbamos a lavar el vehículo y nos fuimos. Yo iba llorando en el camino y me daba vergüenza que me viera y yo sacaba mi cara para el lado de la ventana y me decía, oh, no te sientas mal. Tú ahora eres un muchacho que tienes una bendición muy grande porque has conocido los secretos de un siervo de Dios. Yo le reclamé, le dije, ¿por qué si usted tiene su esposa, sus hijos son mis amigos? ¿Por qué usted tiene actos de homosexual? Y me dijo que él no era homosexual, que él era un ángel, que los ángeles no tienen sexo y que él puede tener relaciones con un hombre, con una mujer y que incluso con un animal y él no peca. Y que de esa manera las cargas que él tiene de la iglesia ahí se deshogaban. Resulta que de pronto, yo ya como periodista me tocó ver que de pronto surgían críticas, cuestionamientos y algunas notas que ya no eran las notas que se habían visto toda la vida. ¿Qué surge? Bueno, pues denuncias hacia el interior, en su momento de personas que quizás tuvieron el valor o se resultaron o se sintieron afectadas o dañadas, que decidieron alzar la voz, pero además formalizar sus denuncias ante la Procuraduría de Justicia de Jalisco. En ese entonces la Procuraduría del Estado de Jalisco no quiso aceptar nuestra denuncia, no quisieron hacer ningún movimiento y nos dijeron que fuéramos a la Ciudad de México. Vamos a la Ciudad de México y nos dicen que no, que tiene que ser en Jalisco. Entonces traían como si fuera una pelotita de ping-pong para cansarnos. Cuando descubrí que no podíamos llevar a Samuel a la cárcel, pero sí podemos remover la máscara que lleva Samuel para que todo mundo sepa el monstruo que hay detrás de ella. Y si bien no lo vamos a poder llevar a un juicio en México, nosotros tuvimos un juez muy grande que fue la prensa. La prensa lo condenó. No solamente la sociedad mexicana, a todo rincón donde llegó esa noticia, ahí la gente lo juzgó. Y para mí, el que la sociedad lo haya juzgado, para mí fue el mejor caso, el mejor juicio. Porque Samuel, después del 97, ya no fue el mismo Samuel. Aquí en esa redacción estuvo presente el ofendido. O sea, nos trajo su denuncia por escrito y obviamente el periódico la revisó, se vio que era la constancia que efectivamente había comparecido ante un agente del Ministerio Público. La persona a la que me refiero es Moisés Padilla. Él
denunciaba no solo abusos a su persona, sino hacia otras personas, y nosotros le dimos seguimiento en sus posteriores comparecencias ante la gente del Ministerio Público. Posteriormente, pasando unos meses, hicimos la huelga de hambre afuera de Gobernación. Nos ofrecieron $6 millones para que esto se acabara. No lo acepté. Y todavía me dice el secretario de Gobernación, agárralo y lárgate. Me di el lujo de decirle, cuando me dijo que era mucho dinero, perdón por la expresión, enrollen cada billete de $100 que veo aquí y métaselo por el culo. Yo sabía que nos podían matar, pero yo le había dicho a la prensa, si no salgo en 30 minutos, digan la noticia que en Gobernación me mataron. Y yo le dije a los guardaespaldas, solamente tengo 20 minutos. Si no salgo en 20 minutos, mi amigo Fernando, ellos ya saben lo que tienen que decir. Si no salgo, ustedes están fritos. Tienen que responder por mi vida y por la de mi amigo. Y fue como logramos salir de Gobernación. Salimos de allí, levantamos a nuestra gente, nos fuimos a Guadalajara y fue cuando ahí me secuestran, siento un fierro atrás, lo veo y es una metralleta. Me ponen una pistola acá y me suben a un carro. Me llevan a un espacio lejos de la ciudad de Guadalajara, específicamente en Tonalá, y por no haber aceptado ese dinero y no callarme, empieza una tortura. Las esposas de policía que me habían puesto en las manos y en los pies, en ese rancho donde me llevaron, me las quitaron y me amarraron con sogas, los pies también, los ojos vendados, me torturan, me desnudan. En ese punto siento que me encajan un cuchillo aquí, no hubo dolor, entonces empecé a orar. Mi espíritu, lo que yo le llamo la energía pensante, sale de mi cuerpo y veo cara a cara a los que me iban a torturar. Los pude mirar. Vi mi cuerpo desnudo y me dio como tristeza que lo iban a desfigurar, pero no le di importancia, porque yo ya estaba abrazado de eso que la gente llama Dios. Cuando yo decido regresar, me puedo mover, me puedo con mi propia sangre zafarme de las sogas y camino borracho, totalmente borracho. No tenía sangre, estaba muy, muy borracho. Me paré a la raya amarilla y ahí unas personas me ayudaron. Ellos se acercan así con su pick-up, con su camioneta, y ven a un hombre parado a la mitad del camino, totalmente desnudo, lleno de sangre. Qué impresión para ellos. Y me dijo, súbase como pueda. Pero no me dijeron, yo te ayudo. No, súbase como pueda. Afortunadamente no tenía la tapa de atrás. Y eso me ayudó para poderme jalar y subirme y con mi propia sangre poderme deslizar, hasta que me llevaron a una estación de policías en Tonalá, pero de rurales. Allí, lo primero, me identifiqué. Yo les dije, soy Moisés Padilla, acabo de ser secuestrado por órdenes de Samuel Joaquín Flores, lo acuso directamente. Yo no tengo ningún enemigo, acuso directamente a Samuel Joaquín, alias el siervo de Dios, de la luz del mundo. Recuerdo que lo encontraron en la vía pública, seriamente golpeado. Estuvo en el puesto de socorros de la Cruz Roja del Parque Morelos. Él quiso abundar, posteriormente presenta y formaliza la denuncia donde decía que pues, por sustraerse de esa iglesia había sido golpeado. En este caso, él vino, declara aquí, sacamos la nota nosotros, él denunciaba golpes y lesiones por haber renunciado, por así decirlo, a esa religión, y lo mismo nos encontramos la misma respuesta. Era lo mismo que decía, no, es que no hay ninguna denuncia. Y obviamente ellos decían, combinamos a que si existe alguien que haya sufrido los hechos que se están manifestando, compadezca. Nadie compadecía. Pero lo mismo tenemos entendido que se asentó en lo jurídico
y el tema se diluyó, se quedó ahí. Nunca se pudo demostrar ni lo contrario y más bien la averiguación se archivó pues con el tiempo, prácticamente. Estando yo ya en el hospital, ya en reposo, como yo había dicho a los medios que yo había sido secuestrado por judiciales, porque la manera que hablaban, se vestían, eran judiciales. La policía judicial me manda 2 álbumes con fotos así pequeñas de todos los judiciales que estaban vigentes en ese tiempo. Exactamente los 6 judiciales que yo señalé pidieron el día franco. ¿Por qué? Ese día no trabajaron. Después de haber visto los álbumes de los judiciales que los señalé, no sé si fue el procurador o fue el subprocurador que llegó al cuarto donde yo ya estaba en reposo, en el hospital civil. Y llegó con otros judiciales muy prepotentes, dueños de la vida de todo mundo, y empezaron a sacar a todos los que estaban ahí, incluso hasta los enfermos, y con palabras soeces, gritando, desesperado y en pánico, me decía: ¿cuánto quieres para que te calles, hijo de la...? Esto no es de dinero, esto es de orgullo. Antes no me mataron ahí también. Me la libré de varias. Entonces, cuando yo cumplo 7 días de estar en el hospital, mis amigos de derechos humanos rastrean una llamada donde Samuel había pagado millones de dólares por mi cabeza, pero resulta que aparezco en el hospital civil y le pega un paro cardíaco a Samuel y se lo llevan a Houston. Y fue cuando esa llamada, mis amigos la detectan y llegan por mí y nos vamos al aeropuerto. Me acuerdo que me llevaban en una silla de ruedas, pobrecitos de mis amigos, todos asustados, con sus caras de miedo. Pensaban que los iban a matar. Estaban entrando a Jalisco, la cuna del lobo. Y en un jet privado me llevaron para un lugar desconocido. Ahí estuve 40 días en rehabilitación, comiendo, haciendo ejercicio, orando, y pude rehabilitar mi cuerpo un poco en esos 40 días. Y mis amigos me conseguían, o ya me habían conseguido, la ayuda de asilo político en otros países. Pero yo quería venir a Estados Unidos porque aquí es donde está la cuna de los inmigrantes. Yo quería que me dieran el asilo político aquí, porque detrás de mí venían otros pidiendo el asilo. Quería abrir la puerta, quería dejar la evidencia. Ese era mi fin. Llego a Estados Unidos, me dan el asilo político. Y yo nunca, desde que llegué a este país, nunca he dejado de estar trabajando en encontrar la solución al problema que se vive en la luz del mundo. Nunca he dejado de estar trabajando en eso. Y viendo esa situación, nace la idea de formar la Fundación Moisés Padilla, porque queremos que la fundación se convierta en una ONG internacional y poder llevar todo este daño que han causado a las familias, todo este fraude, queremos llevarlo a una corte internacional. En el caso de Samuel, nosotros le llegamos a preguntar a otros procuradores de justicia y lo mismo nos encontramos la misma respuesta. Era lo mismo que decían: no, es que no hay ninguna denuncia, es que no hay algo que sustente ese tipo de señalamientos. Y para nosotros como periodistas es importante tener un fundamento, un documento que avale precisamente ese tipo de situaciones, porque hasta ese momento lo que teníamos era la declaración de Moisés y efectivamente una serie de mitos urbanos, por así decirlo, testimonios aislados que no quedaban más allá que comentarios, pero no denuncias formales ante una autoridad que tuvieran el respaldo precisamente de alguien que estuviera declarando bajo protesta de decir verdad, y más bien la averiguación se archivó con el tiempo.
Entonces se muere él. Y bíblicamente, cuando ya tienes a toda la iglesia, que ya se murió ¿y ahora quién? Están viendo para el cielo. Y los ponen una semana en ayuno y oración para que Dios revele quién va a ser el siguiente. Pero en ese proceso, entre ellos se están matando. Pero atrás de las cortinas, la membresía, la que está sentada, no sabe lo que está pasando. Empezaron a haber divisiones que ya las existían desde Samuel. Entonces, para que sigan ejerciendo ellos, tienen que escoger a otro Joaquín. La iglesia se empezó a deformar fue con la enfermedad de Samuel. Cuando crecieron los muchachos, todo eso cambió. A nadie le dio por prepararse. Mentalmente son unos neófitos. De Biblia no saben absolutamente nada. Nunca se especializaron en nada, en absolutamente nada. Se muere Samuel y era una guerra entre ellos porque la mayoría de los obispos, pastores, diáconos, encargados odiaban a Naasón por la forma como Naasón los trataba antes de que su papá muriera. Cuando yo hablo de la comunidad de la Iglesia de la Luz del Mundo, me gusta separarla en 3 tiempos. Uno es el tiempo del hermano Aarón, que se sufrió, se sembró. El tiempo de Samuel, que es sin duda un tiempo de apogeo, de bendición, como así se le dice en la iglesia para el dinero, y un tiempo de decadencia totalmente, que es el tiempo de Naasón. Ya no hay doctrina, no la saben, no la conocen, todo se vale. Cualquier aberración que tú tengas es permisiva. La iglesia con Aarón era una sirvienta. En el tiempo de Samuel se vuelve la esposa del dueño de esa casa. Y el tiempo de Naasón es cuando ella pierde al marido y se vuelve prostituta. ¿Qué va a pasar? Lo que hace una prostituta, venderse al mejor postor. Yo crucé la frontera cuando tenía 17 años. Él fue mi encargado. Yo tenía una novia y pues como novios, pues, los novios se besan, ¿no? Se abrazan, se van al cine. Y en la vida, en la luz del mundo es algo que no puedes hacer. Ni te pasa por la mente abrazarla, ni besarla, ni agarrarle la mano, nada. Y pues sí nos dimos unos besos, nos agasajamos, como se dice en México, ¿no? Pues llegó a oídos de Naasón. Naasón me manda a llamar porque su mamá nos descubrió de la muchacha. Pues me dice, quiero que me platiques qué pasó, qué hiciste con ella. Y quiero todos los lujos de detalles. Todo me lo vas a contar como sincérate. Pero me incomodaban las preguntas, ¿no? Que una persona que tenga la edad doble que tú te esté preguntando esas cosas tan explícitas, esas cosas sexuales tan explícitas, te incomoda. Llegó un punto, en un punto de la conversación que estaba teniendo con él, que él se empezó a acariciar y se empezó a masturbar. Primero lo hizo por abajo de su pantalón, después empezó a agarrarse y hacerlo. Entonces yo ya me levanté y me fui, ¿no? Ya cuando me salí me dice, no, dice, tú estás, espérate, todavía no termino, espérame. No, nada, me levanté y me fui. O sea, este es un hombre al que yo admiraba y cómo es posible que esté haciendo esto. Es el hijo del siervo de Dios. Ha sido uno de los momentos de mi vida que me ha destruido completamente la fe. Este lunes fue arrestado Naasón Joaquín García,
junto a 2 de los coacusados por el caso grave de tráfico y abuso sexual. Entre los cargos se encuentran 26 presuntos delitos graves cometidos en el condado de Los Ángeles entre 2015 y 2018. Los nombres de los coacusados son Alondra Ocampo, Susana Medina, Oaxaca. Y se emitió una orden de arresto contra Rangel Meléndez, quien está prófuga. Sí, eso era lo malo de Nazón, pero también yo conocí al Nazón quien él me describía de niño. Cuando me dice que su papá manda a llamar a una de las muchachas de la Casa Grande a que lo abuse enfrente de él. Es un niño que fue violado enfrente de su papá y fue víctima de esta misma organización, ya en tercera generación, porque su papá, Samuel, no paró el ciclo y su hijo cayó víctima, y sus hijas, y todos sus hijos. Pero estamos hablando de Nazón. Su creatividad que él tenía se fue pervirtiendo en diferentes ángulos. Quería el poder muy rápido y lo obtuvo. Dale a una persona que tiene el máximo poder en una organización de millones de personas, en donde hay cientos de miles de niños, jovencitas, indefensas, y dáselo a esta persona. Es el siervo de Dios, que es nuestro líder, que es nuestro todo, ¿no? Que es al que amamos. Y es cuando dice el siervo de Dios que le hables a Xochitl, que la quiere ver. ¿Qué hago? Es que me voy a la iglesia a orar, a darle gracias a Dios de que el apóstol de Dios consideró a mi esposa pues para ya ser llamada. Voy con Xochitl, le platico y ella no quiere ir. No quiere ir. Dice, no, yo no voy a ir. Y pues yo no entendía. Decía, ¿por qué no vas a ir si es el siervo de Dios, no? Agarra a su tía, la mete al baño. Y no sé qué tanto se escuchaba ahí, como que la estaba regañando, y de repente salió enojada Xochitl. Y le digo, pues yo te acompaño. Y ya la acompañé a la oficina de Nazón, porque pues yo no era invitado a ella. Y a su oficina no podía entrar cualquiera. Yo entré 5 veces máximo a su oficina como apóstol. Para mí no era el hijo del siervo de Dios, solamente, ni era mi pastor, solamente era mi jefe, era mi papá, y era una persona que me hacía sentir que yo era su hija en maneras de las que ahora yo veo que eran abuso. Entonces yo acompaño a Xochitl y me quedo afuera esperándola. Yo sin saber que este hijo de puta estaba violando a mi esposa. Y yo allá afuera, en la glorieta, dándole gracias a Dios que había él llamado a mi esposa para apoyarlo. Yo miro que sale Xochitl con otro semblante y la cuestiono, le digo, oye, ¿qué tienes? No, estoy bien. Pero yo la miré diferente. Llega octubre y un día me levanto, un domingo, cuando desconecto su teléfono y que se activan las notificaciones, me aparece que le dicen, te mando un beso o algo así. Y a mí me llamó la atención, dije, ¿cómo que quién le manda un beso a mi esposa? Pues la curiosidad mató al gato. Y pues abro el WhatsApp y veo que donde Nazón le está pidiendo hacer cosas, tomarse fotos. Le dice patrona. Digo, no, esto no puede ser el siervo de Dios. Yo la verdad sentí que mi mundo se derrumbó todo mi mundo. Estás viendo lo que le está pidiendo el siervo de Dios a tu esposa. Estás viendo lo pervertido que está. Y yo en ese momento pues dije, no puede ser el siervo de Dios, Él es santo, Él es puro. Y es ahí, esa noche es cuando Xochitl se abre conmigo. Me platica todo desde su niñez. Y es cuando yo le digo, Xochitl, eso es un abuso sexual.
Eso está mal. Está mal ante la ley, ante los ojos de Dios. Entonces, como yo no tenía papá, lo más cercano que yo tenía a papá era un tío que me abusó cuando yo era niña. Entonces yo trataba de mantener un cierto de respeto para tener calma y tranquilidad en mi casa y aguantar ciertas cosas. Pero Nazón hasta cierto punto yo lo miraba como él es mi papá. Ay, si él me hace esto y me toca de esta manera, no pasa nada porque él es mi todo, ¿no? Tuve que sentarme toda la noche, platicamos de ello. Toda la noche platicamos y ella me contó desde su niñez, de su infancia. Y yo tratando de decirle que estaba mal. Y al último le dije, si tú quieres, puedes seguir yendo a la iglesia. Yo no voy a volver a pisar ese lugar. Yo no voy a volver a ir en mi vida. Ese día fue el primer día que no oré por el apóstol en mi vida. Nunca más. Él no puede ser 23 horas apóstol y 1 hora un violador de mujeres y de niños. Yo conocí a Xochitl Martín y a Sharim hace ya algunos años y la verdad es que pues escuchar su historia pues fue un poco revelador. Tuvimos varias actividades, hicimos además acercamiento con la Fiscalía General de la República para atender su caso. El último evento que tuvimos fue justamente una rueda de prensa donde aparece Sharim y estuvimos en la Cámara de Diputados con él, hicimos estas denuncias y eso evidencia justamente el poder político que está detrás de la protección de este tipo de líderes. Y es lamentable lo que está sucediendo. Sí hay una complicidad que yo percibo, porque además se ha detenido enormemente la investigación. No avanza, no hay voluntad de que esto pueda resolverse. Siento que fui programada para creer que cualquier pensamiento, cualquier hecho o palabra que diga en contra de él, no en contra de Dios, sino de Nazón, sería pecado y me iría al infierno. Incluso yo me siento pecadora por estar aquí porque eso no fue lo que aprendí. Fui a Los Ángeles en julio de 2018, un mes después de que Nazón viniera a Phoenix. Me sentí muy bendecida y privilegiada durante todo el verano por disfrutar de su presencia y recibir su bendición. En julio salimos de vacaciones por una convención bíblica en Los Ángeles. Siempre que iba a ese lugar, contactaba a una amiga para vernos. Y esta no fue la excepción. Ella me contó la verdad sobre lo que vivió. Y yo estaba sola leyendo sus mensajes, pensando si eran mentiras e inventos o si realmente había sucedido. No sabía qué creer. Quise contarle a mi madre, no pude decir ni una palabra. Comencé a temblar y no podía hablar. Cuando finalmente pude contarlo, lo primero que ella dijo fue, yo le creo. Ese año, en el 2018, mi hija le llama a su mejor amiga, muy contenta porque había sido edecán. Y pues ahí es cuando nos enteramos de lo que él estaba haciendo, porque su amiga es Jane Doe One. Fuimos con ella y la niña, a mí no me dice nada porque le daba miedo conmigo, pero con mi hija sí se abrió y le dice cómo, pues lo que estaba pasando. Después mi hija toda temblorosa porque pues como le digo, te enseñan a que si dudas o escuchas a alguien que está hablando en contra del apóstol de Dios, tú te puedes condenar, estás pecando. Y mi mente se corrió hasta el 97, cuando hubo el escándalo de Samuel. Y sus mismas palabras que esa niña había dicho fueron las mismas palabras que yo recuerdo de los testimonios de ese año. Y me fui creyéndole a ella.
llegué a Phoenix y jamás volví a pisar la iglesia. La insistencia de mi esposa a saber fue una de las cosas que no me sacó de ahí de la iglesia, sino que me hizo entender que está mal lo que estábamos haciendo. Ya luego ella me habla, ya sabes qué, mijo, siéntate, me dijo. Y yo estaba manejando. Yo pensé lo peor, un accidente o algo, mis hijas, yo pensé lo peor. Y ya lo que me dice y me explica, tal persona esto y esto. Y yo inmediatamente se me activó mi chip. Aléjate, es el diablo. Estás ofendiendo al varón de Dios y no le creas, ya vente. No, es mentira, le digo, eso no puede ser. ¿Cómo crees que el excelentísimo, yo le decía el excelentísimo, porque yo lo miraba muy grande. Y así ella sí estaba convencida, muy convencida, pero yo seguí yendo a la oración, porque yo quería seguir obedeciendo a lo que se me había inculcado desde niño. Ahora me siento más cómoda hablando acerca de él porque está donde pertenece, en la cárcel. No quiero volver a sentir ese miedo por colocar a alguien en un pedestal y que luego alguien que amo y me cuida me diga que él no era apóstol, que no era la persona que creíamos. Creo que Naasón fue evolucionando como apóstol, pero se fue retrocediendo como ser humano. Naasón se convirtió en un monstruo. Y fui a las autoridades porque Naasón me daba miedo. Esto fue porque Naasón era una persona peligrosa. Y de aquí a 10 años hubiera sido catastrófico el daño que hubiera hecho Naasón. Y yo me hubiera quedado con eso en mi conciencia. Es tiempo de decir no más. Al ponerle un alto a la luz del mundo, ya no victimizar a los seguidores, no es algo que se puede hacer solo. Hay personas como Xochitl Martin. Ella no nomás sufrió abusos sexuales por Naasón Joaquín García. Ella también sufrió abusos económicos, abusos laborales, esclavitud, explotación. Ella trajo un caso federal, un caso bajo la ley RICO, R-I-C-O, porque ella piensa y alega que la luz del mundo es una organización corrupta. Mi nombre es Xochitl Martin. En 1986 yo crecí dentro del círculo interno de la luz del mundo y crecí para ser propiedad del apóstol Samuel Joaquín Flores y su hijo Naasón Joaquín García. Durante los primeros 30 años de mi vida, me enseñaron a creer que mi cuerpo, mi mente, mi alma pertenecían a la luz del mundo, porque era la voluntad de Dios. Comparto mi historia porque debemos ponerle un alto. Varias generaciones de niños que han crecido en la luz del mundo han sido forzados a ser sirvientes sexuales para el apóstol de la luz del mundo. Las niñas que deberían de estar jugando con sus amigas y disfrutando su juventud, pasar su tiempo aprendiendo cómo bailarle y cómo tocar a los apóstoles de la luz del mundo. Conocí a Xochitl Martin en otoño de 2019. Ella estaba en búsqueda de las estrategias para crear conciencia sobre la actividad criminal que ocurría en la institución La Luz del Mundo. Ella afirmaba que la institución estaba involucrada en crimen organizado, es decir, que no era un solo crimen, sino que había abuso sexual, tráfico de personas, trabajo forzoso e intimidación de testigos. Afirmaba también que, antes de interponer la demanda, el apóstol estaba al tanto de que ella quería presentarse a las autoridades y contar su historia, por lo que él cometió el delito de intimidación de testigos al atacarla en redes sociales con amenazas de muerte y otros actos similares, incluyendo confrontación
situaciones personales más directas. En una ocasión, Xochitl se hospedó en un hotel en el que ella pensaba que nadie la conocía, y un agente de la Luz del Mundo la siguió y la confrontó en el aparcamiento. Al ser antiguo miembro de la Luz del Mundo, Xochitl sabía de antemano que la institución tenía guardaespaldas al servicio del apóstol y de otros obispos. Los directivos tenían a su disposición múltiples secuaces y sicarios que estaban asociados con el crimen organizado y las mafias. Ellos ejecutaban amenazas en línea, intimidación directa y podrían incluso causar daños corporales. Es una mafia, es un negocio, son peligrosos. Y Nazón no es el núcleo del problema. El problema es la institución. Y sus obispos, pastores, sus amigos políticos que están con él son peligrosos. Uno de los fundamentos de la demanda civil presentada por Xochitl Martín es que se usó la ley RICO en contra del apóstol, varios obispos y demás líderes de la Luz del Mundo. La demanda está basada en esta ley aprobada en Estados Unidos para perseguir a familias criminales de la mafia, ya que todos ellos trabajaban juntos en esta empresa, participando en actividades criminales. No es fácil creer que existe algo como esto. Es difícil admirar que haya instituciones como la Luz del Mundo, en las que se encuentren individuos completamente dispuestos a acechar a personas vulnerables y a ejercer control coercitivo sobre ellas para involucrarlas en actividades criminales perversas. Diría que mi madre fue persuadida a entrar en esta religión cuando yo tenía 9 o 10 años de edad. Recuerdo que mis tías la invitaron a la iglesia. Ella nos obligaba a asistir y no nos gustaba. Nos escondíamos. Cuando era hora de salir, íbamos casi todos los días. Mis hermanos y yo nos escondíamos. Una de las razones por las que no me gustaba ir a la iglesia era que mi madre procuraba llegar más temprano e irse más tarde porque se quedaba limpiando y ayudando. El lugar era una sala de cine. Había un hermano que vivía ahí. Y cada vez que mi madre se quedaba en la iglesia, ese hombre no perdía la oportunidad para tocarnos y abusar. Era difícil decírselo a mi madre porque yo era una niña y me sentía avergonzada. Por eso no le dije nada. Lloraba mucho cuando ella intentaba llevarnos a la fuerza y le rogaba que no me llevara. Pero ella me respondía que reprendiera al espíritu maligno que me tenía poseída. Sí, lo dijo muchas veces. Una amiga de ella, que no era de la iglesia, no entendía el porqué de mi llanto y le conté lo que estaba sucediendo. Esa amiga decidió contarle a mi hermano lo que sucedía. Él se enfureció y confrontó a mi madre al respecto. Sé que mi hermano fue a buscar al hombre, pero se había ido, le habían advertido. Él desapareció. Mi hermano intentó averiguar quién era o dónde había ido, pero todos negaron que lo conocían. En realidad, aseguraban que no existía. Estoy convencida de que mi madre fue quien le advirtió y permitió que él se escapara. Ofrendar es depositar dinero. El diezmo. Para el creyente esto es una contribución en términos espirituales. Las personas bien humildes y se desprenden de todo. Ellos lo hacen por fe. ¿Cuánto estará bien regalar el varón de Dios? Empezó una suma de $10,000, luego 20,000 y ahí dicen tu fe está siendo probada. Empezaron a juntar una colecta en la iglesia con un sobre y con tu nombre y con la cantidad. Y la colecta era para comprarle un Rolls Royce al apóstol. Ellos viven como reyes.